Javier Corral Jurado, quiero hacer memoria de lo que has significado tú para las definiciones editoriales de la revista, etcétera, y desde luego para mí. Hace 23 años lograste concitar con base en engaños, en poses y en demagogia, y desde luego también en prebendas que son las que siempre motivan a los generadores de mafias, a un puñado de sedicentes expertos en materia de comunicación e incluso militantes también que en ese rubro se decían los defensores de la democracia de los medios de comunicación. Desde ese momento, yo en lo personal advertí, y en esta recopilación de memoria publiqué entre 2001 y 2007 aproximadamente 35 ensayos e hice en radio también aproximadamente 18 comentarios para dar cuenta de lo que desde mi punto de vista, desde aquel entonces, se trataba de un farsante, o sea, tú. Pudiste lograr un discurso en donde siempre representabas o intentabas representar la lucha de David contra Goliat, en donde, desde luego, tú eras David y apoyado, en realidad, por un monstruo del tamaño de Goliat, que es Carlos Slim, aparecer y parecer como si de veras fueras un promotor de la democratización de los medios, que en el fondo eso es ruido sin nueces, porque en efecto los medios de comunicación radiofónicos o impresos son parte de los poderes fácticos que confluyen en la democracia y que, regidos con las leyes que pueden acotar sus propios excesos, van delimitando el estado de salud de nuestra democracia. Pero no, tú necesitabas un enemigo formidable y en etcétera nosotros nos desmarcamos sobre la base sí de reconocer aquel monopolio televisivo o duopolio, si hemos de considerar a la otra televisora, pero aludíamos también a la enormísima concentración que había en materia de telecomunicaciones. No importó nada de eso, porque en efecto ahí personajes como Genaro Villamil o como Denise Dresser se iban abriendo paso como si en efecto fueran los luchadores de la democracia en los medios de comunicación. Pero como dice el clásico, el tiempo pasó y a cada uno de nosotros las cosas se ponen en su lugar y nos ponen en nuestro lugar. Unos, tus más fervientes seguidores hasta hace muy poco, ya te llaman también ladrón. Ya dicen que en efecto eres un prófugo de la justicia, como hace Raúl Trejo del Arbre retuiteando a Xóchitl Gálvez, ese abierto defensor y académico impoluto que siempre expresó los apoyos a tus discursos. Ya no opina igual. Como tampoco opina igual Denise Dresser. Ya no, después de 23 años, y cambian. Las cosas cambian. Pero al mismo tiempo también subrayo que en efecto, claro que sí, hubo quienes, como en mi caso, dijeron que tú estabas siendo auspiciado por Carlos Slim, que tu discurso era mentiroso y que tarde o temprano darías la espalda justamente a esas personas que confiaron en ti, como hiciste cuando fuiste gobernador de Chihuahua, en donde tu principal anunciante fue tu otrora peor enemigo. ¿Sí? La empresa Televisa, tu odiada empresa Televisa.
a lo que nosotros seguimos criticando entonces como ahora. Claro que sí. Y como dije en uno de esos tantos artículos que he mencionado, tú te has mostrado, claro, como un tiranitititito. Si de por sí el presidente a quien ahora tú obedeces tiene bajas prendas intelectuales, políticas y morales, pues imagínate tú que eres un adminículo de este tipo de maquinaria que pues va acomodando así a personajes como tú a partir de ese tipo de verborrea. Una verborrea que dirigiste apenas hace muy poco, comenzando tu gubernatura en Chihuahua, en contra de Andrés Manuel López Obrador, llamándole corrupto. Y él correspondiendo contigo, diciendo que en efecto eras un inepto. Y luego sobrevinieron los pleitos con el agua. Y más tarde se fue suavizando tu propio discurso, conforme se iban develando tus propias contradicciones y las enormes irregularidades que ocurrían en tu administración. Así, lo que finalmente ocurrió es que pesa sobre ti un par de acusaciones por corrupción y peculado. Pero para ese momento tú ya llegaste arropado, muy bien arropado. Grillo como eres, primero publicaste un texto infamante en contra de Manlio Fabio Beltrones, a quien, te digo, por si hiciera falta, yo ni conozco ni he tenido posibilidad de hablar con él, ni por interpósita persona, ni mucho menos directamente con él. Y lo digo porque también fiel a ese discurso populista dices que hay un montaje mediático con grandes recursos, todo siempre es un complot para tipos como tú, que están orientando a desacreditarte. Así es que conmigo te topas con pared, como siempre ha ocurrido durante todos estos años. Y ahora además lo que haces es, habiendo incluso publicado ese texto infamante en contra de Manlio Fabio, inmediatamente después, porque te vacunaste, lo acusas a él de estar detrás de esta campaña, que solo existe en tu imaginación y que la creas justamente como mecanismos de defensa políticos. Eso eres, eso siempre ha sido tú. Y ahora arremetes también, como todos los adminículos populistas, en contra de los periodistas, como hiciste con Ciro Gómez Leiva, en el marco de un programa con los que sí son aduladores del poder, como Alejandro Páez o como Álvaro Delgado. Incluso te atreves a colocar una imagen de montaje en Ciro Gómez Leiva junto con, falsa por supuesto, Manlio Fabio Beltrones, para decir reportero sin suerte no es reportero en relación con un elemento mediático que dijiste solo era mediático y no lo es, porque por supuesto que no lo es. Si así lo fuera, tú irías a Chihuahua mañana, pero lo que importaba era sembrar la insidia aludiendo a una autoría intelectual de la muerte de Luis Donaldo Colosio atacando a Manlio Fabio y luego asociándolo con Ciro Gómez Leiva. Eso es de miserables. Y bueno, junto con todo ello has logrado, sí claro, no ser aprendido, huiste, protegido por el poder al que antes cuestionaste. Huiste y con eso estás a la expectativa de lograr pues, la impunidad a partir de ser senador. Porque al presidente de la República no le ocupa en realidad la corrupción, no la de sus amigos o la de sus aliados, como lo eres tú, o como lo han sido sus propios familiares. Lo que le ocupa y preocupa en efecto es el presidente de la República atacar a los medios de comunicación y a los periodistas como lo has hecho tú ahora con Ciro Gómez Leiva. Pero eso eres. A nadie engañas, a nadie vas a engañar. Al menos a etcétera y a mí durante todos estos años no has podido engañar en modo alguno. Eres eso, un morenista
como antes fuiste panista, como antes fuiste calderonista o foxista, porque tú eres del color de la piel que marquen los propios intereses de ocasión que tienes. Eso eres, Javier Corral.